Mi esposa y yo de visitar este lugar consagrado a la honra de Dios y adorar juntos con vosotros, con estos niños preciosos, con este grupo de música tan especial y con los cantos que están en nuestro corazón de hace muchos años. Hemos tenido, como dijo Esteban, el privilegio de servirle a Dios por algún tiempo ya en diferentes lugares. Yo soy originalmente de Ecuador, de Sudamérica. Mi esposa es de Sudamérica también, pero de otro país, de Venezuela. Nos encontramos hace poco más de 45 años en Costa Rica, y desde allí hemos venido sirviéndole a Dios en Ecuador, en Estados Unidos, en Suiza, y ahora tenemos el privilegio de estar aquí en esta linda tierra de Galicia. Disfrutamos mucho del clima, el ambiente, la temperatura que no es muy fría en el invierno ni muy caliente en el verano, así que estamos aquí disfrutando también del compañerismo de nuestros nietos. Tenemos 2 nietos en Galicia, en La Coruña, y nuestra hija con su esposo que están sirviéndole a Dios también allí. Bueno, también me alegro que me dieron un pasaje muy específico en el cual meditar y del cual compartir en esta mañana, y se me ha dado el pasaje de Juan capítulo 2, en donde el evangelista describe el primer milagro de Jesús en unas bodas. Y es importante entonces este evento porque inicia el ministerio público de Jesús. Y San Juan, que es muy selectivo, ha escogido una de las 7 señales que él menciona y las desarrolla para presentar a Jesús en su resplandor, en su gloria, en su revelación a la humanidad. Y me gustaría presentar 4 cosas en esta mañana y en la tarde conversar un poco sobre 2 cosas más que se desprenden. Me gustaría compartir en esta mañana algo en relación al escenario de este primer milagro de Jesús, algo en relación a cómo con este evento se redefine las relaciones familiares, cómo una familia a través de una boda se inicia en una situación de fiesta, pero al mismo tiempo en una escasez. Faltó el vino y Jesús lo multiplicó. Y luego me gustaría enfocarnos un poquito en algunas características de este primer milagro. Entonces os invito a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 2 y yo daré lectura a esos 12 versículos primeros. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: pues todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Y después de esto bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Bueno, hay muchas enseñanzas en este pasaje.
En primer lugar, como mencioné, me gustaría que nos enfocáramos en el escenario de este primer milagro de Jesús. Notemos que Jesús hace este milagro no en la ciudad capital, sino en una aldeíta a unos 5 o 10 kilómetros, lo ubican los expertos de Nazaret, donde él se crió. No lo hace en el templo, este milagro lo hace en una fiesta, en una casa. No lo realiza en una de las fiestas solemnes, que habían muchas en aquel tiempo para el pueblo judío, sino que lo realiza en un evento familiar. Y esto significa que Dios le da importancia a la familia. Dios le da importancia al matrimonio, pues Él es el creador de la familia y del matrimonio. Él estableció esa primera institución básica de la sociedad, la familia, al principio de la creación, cuando todavía no había ni Estado ni iglesia. La familia es esa institución que se anticipa a lo que podría sancionar o establecer instituciones como es el Estado o la iglesia. Entonces es el matrimonio algo que tiene su origen en el mismo corazón de Dios y en el propósito de Dios, y por supuesto el matrimonio también. El matrimonio no es un fruto del impulso biológico de reproducirse solamente, no es simplemente un contrato social. El matrimonio es un diseño del Creador, y los creyentes, los cristianos, afirmamos esta verdad. Es interesante cómo en el primer versículo se mencionan algunos de los invitados a la fiesta, y con eso se establecen los tipos de familia que por lo general participan en un evento como esto, ¿no? Dice aquí que en la boda de Caná, es decir, cuando se forma una nueva familia por los lazos de este vínculo matrimonial, sea civil o religioso, en aquel tiempo este evento matrimonial era un evento comunitario, familiar. No era una ceremonia religiosa la que se llevaba a cabo, ni una ceremonia civil, era una ceremonia comunitaria, y entonces el padre entregaba a la hija. Toda la comunidad era testiga de este evento, y así se formalizaba un matrimonio. Y entonces vemos aquí que se describe este vínculo legal, digamos así, formal, del matrimonio que establece familias. Pero también sabemos que una familia está vinculada por lazos de sangre. Hay vínculos biológicos aquí, y aquí vemos a Jesús y su madre representando esa familia vinculada por los lazos biológicos. Pero también hay otra familia que con Jesús, digamos así, se inaugura o se enfatiza, se realza, es la familia de escogencia. No solamente formamos familias porque estamos vinculados por la sangre o por un registro legal, sino que formamos familias por escoger ser familias. Adoptamos hijos, adoptamos padres. Hemos pasado por varias etapas ya en nuestro ciclo vital, y cuando nuestros niños eran pequeños, adoptaban muchos tíos. Los tíos maternos al menos estaban lejos, y los abuelos, excepto mi padre, es cercano, pero no era un abuelo muy cercano, de modo que adoptaron algunos abuelos, algunos tíos, y hasta ahora los llaman tíos a algunos amigos nuestros. Y ya que hemos crecido, mi esposa y yo, hemos sido adoptados muchas veces. Tenemos muchos hijos y nietos allí en La Coruña, por ejemplo, que aunque los vínculos no son biológicos o legales, son vínculos afectivos muy importantes. Y esa familia que Jesús establece es la familia de la fe, porque dice que fue invitado Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Y eso nos recuerda cuando los parientes de Jesús, su madre y sus hermanos, vinieron a buscarle a Jesús. Está escrito en Marcos 3, y dice que llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, le mandaron a llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Y respondiendo Jesús les dijo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús redefinió aquí a la familia, enfatizando este vínculo de la fe, el que hace la voluntad del Padre, como el vínculo más poderoso, digamos así, que nos une desde entonces a los cristianos. Somos parte de esa familia de la fe, de ese vínculo universal del cual participamos. Lo disfrutamos mucho, mi esposo y yo, que hemos viajado por varios lugares y tenemos como ahora el gusto de conocer nuevas congregaciones, de que estamos entre hermanos. Somos parte de esa familia de la fe. Todavía mantenemos nuestro vínculo de matrimonio, el vínculo legal. Tenemos hijos y nietos, ese vínculo de sangre, pero también afirmamos y disfrutamos de este vínculo de la fe. Somos entonces parte de una familia de escogencia, en que nosotros hemos escogido a Dios, digamos, y sus caminos, pero sabemos que primero Dios nos escogió a nosotros. Ese misterio de que hemos sido llamados, escogidos, y que nosotros hemos respondido a ese llamado, es lo que hace ese vínculo especial de la fe. Entonces, encontramos este evento especial de Jesús, en el cual participa en unas bodas para realzarlo y bendecirlo y santificarla esta boda. Encontramos una redefinición de los vínculos de familia, y encontramos también una dificultad en esta boda, en esta fiesta. Las bodas duraban unos 7 días en aquel entonces, y se invitaba a la mayor parte de la población, de la comunidad, de los vecinos, de los amigos, y se nombraba un administrador, un encargado del banquete, un maestresala, porque aunque el novio era el responsable último de la fiesta, alguien tenía que ocuparse de esos detalles específicos, y un maestresala hacía esa función. Y no solo que tenía que hacer provisión de vino para 7 días de fiesta, sino también que tenía la responsabilidad de la distribución y de la dilución, es decir, de la mezcla que se hacía en aquel entonces del vino con agua, porque como no tenían las técnicas, los aparatos que tenemos en nuestra época para establecer el nivel de alcohol con bastante prolijidad, cuidar que el vino no se fermente demasiado, no se pase, todos esos elementos. Los que han estudiado la época mencionan que era muy común esta mezcla del vino con agua. Entre los griegos parece que habían incluso mezclas con ciertas hierbas tóxicas para darle mayor capacidad de embriagar a las personas con el vino, y así hacer también el vino durar o extenderlo para mayor uso. Entonces el maestresala tenía esa responsabilidad, y que faltara el vino era realmente un terrible error social. Era algo que hubiera motivado una serie de bromas por muchos años en esa familia. Era un comienzo no muy saludable para una familia, que faltara el vino en su fiesta de bodas. Qué terrible. Y aquí tenemos ese problema al comenzar un matrimonio. La madre de Jesús se da cuenta, posiblemente porque las mujeres estaban más cerca del lugar donde se almacenaba el vino. Los hombres ya estaban disfrutando tal vez en el patio, en el jardín de la fiesta, mientras las mujeres estaban seguramente sirviendo, preparando la comida. Y ella entonces informa a Jesús que no tienen vino. Miren, hay una boda, una fiesta, hay suficiente comida, hay bocadillos, hay empanada, pero no hay vino. Hay postre incluso, pero no hay vino.
Hay amor, hay comprensión, hay compromiso, pero no hay vino. Hay regalos y todo lo demás, pero algo falta. Algo falta. Hay un problema que se avecina. Y eso suena muy humano, ¿verdad? ¿No es experiencia de todos los humanos y todas las familias? La vida no es perfecta. Algo falta. A veces falta el vino. A veces falta la salud. A veces falta el dinero. A veces falta un trabajo digno. Somos seres finitos, limitados, imperfectos. Siempre nos falta algo. La comunicación, la dedicación, el compromiso, para mencionar otras cosas. Somos seres finitos, limitados, imperfectos, y siempre estaremos en carencia de algo. Pero aquí, en este pasaje, se presenta a Jesús en la fiesta, y esto hace una diferencia. Podemos contar con recursos ahora extraordinarios, celestiales. Y en esta época en que vivimos en una sociedad muy secularizada, en una Europa poscristiana, parece que muchos de estos elementos, más allá de lo material, tienden a ser descalificados o desconocidos. Incluso somos testigos que la gente ya no se quiere casar. Estuve examinando unas estadísticas de los países de la Unión Europea, cómo la nupcialidad ha disminuido en un porcentaje bastante alarmante, igual que los nacimientos de personas, de niños. La gente no se quiere casar, menos casarse por la iglesia, en una ceremonia religiosa. Más bien los que quieren casarse son los homosexuales. Los alcaldes están haciendo, recuerdo haber visto unas noticias cuando recién llegamos a España hace unos 4 años, los alcaldes están haciendo bautismos seculares. De los niños querían, o las familias querían algún reconocimiento legal o social de este niño al darle un nombre, pero ya no querían hacerlo en la iglesia, querían hacerlo con el alcalde de la ciudad. Y se estaban inventando rituales seculares de reconocimiento. Si prendemos la televisión después de cierta hora en la noche, mi esposa y yo encontramos muchos adivinos, agoreros, magos, médiums. Es decir, en medio de una sociedad muy secularizada hay como una sed, una hambre de lo espiritual, de lo trascendente, de lo celestial. Y hay algunos estudios como psicólogo o terapeuta que he encontrado vinculados con esta dimensión. Hay una psicóloga muy reconocida en los Estados Unidos, Froma Walsh se llama, de la Universidad de Chicago. Ella ha estado haciendo estudios sobre familias resilientes. Esta palabra resiliencia es una palabra transliterada del inglés que describe la capacidad que tienen algunos metales o plásticos que cuando se pone presión, se tuerce, por ejemplo, una vara de acero, cambia de forma, o un plástico, si se lo comprime, una bola de básquetbol, por ejemplo, si se lo golpea contra el piso, posiblemente si tenemos una cámara de moción lenta, veríamos que la pelota como que va a reventarse, pero luego rebota y cobra su esfericidad. O el metal que ha sido doblado, cuando se quita la presión, vuelve a su estado original. Eso es resiliencia, la capacidad de rebotar, de recuperar su forma. Y eso está aplicando a las familias y a las personas. Se habla de personas, familias resilientes, capaces de recobrar su situación anterior, de rebotar ante las crisis. Y esta investigadora en la Universidad de Chicago escribió un libro bastante grueso, Familias Resilientes. Se enfocó no en estudiar las familias que fracasan, las parejas que se divorcian o los niños que sucumben ante las presiones de su ambiente, sino a las familias que salen adelante, que surgen
a pesar de las circunstancias adversas, a las familias que salen de las crisis, a los matrimonios que permanecen y a los jóvenes que resisten todo ese impacto de su ambiente. Y ella concluye en su estudio que el secreto de la resiliencia está primeramente, da una serie de características en sus conclusiones, pero comienza con la fe y los valores. Dice, las familias resilientes tienen valores que viven y transmiten. Y ella mismo, a causa de su investigación, comienza una búsqueda de sus propias raíces religiosas. Ella viene de una familia judía secular, pero encuentra que en la tradición judía hay muchos de estos elementos trascendentes que dan un sentido especial a la capacidad que las familias tienen para rebotar, salir adelante y desarrollarse saludablemente. Aquí en las bodas de Canaán vemos que a pesar de los problemas, Jesús está presente y eso hace la diferencia. Jesús está aquí en las bodas de Canaán para suplir, para proveer, para sanar, para calmar la ansiedad, como ha estado presente en las bodas de los que hemos abierto nuestro corazón a esta dimensión divina de la gracia de Dios. Y Jesús ha estado presente en las bodas de Jorge y Noris, ha estado presente en las bodas de Esteban y Beatriz, ha estado presente en las bodas de cada uno de vosotros que ha aceptado invitar a Jesús para que esté en sus vidas y en sus familias. Jesús está presente en las bodas de Canaán para embellecer, para transformar la ansiedad en calma, la escasez en abundancia, la limitación en plenitud, la confusión en resplandores de su gloria, como se menciona en este pasaje. Y en este milagro encontramos unas características muy especiales, muy peculiares. Primero, que Jesús utiliza los elementos que encuentra, que están disponibles, las tinajas y el agua. Y notemos que esas tinajas tenían un uso especial, un uso religioso. Eran tinajas que, según la tradición de los judíos, una buena tradición parece, era de lavarse las manos, y algunos exageraban, tenían un ritual de lavarse las manos cada cierto tiempo en forma rigurosa. Y entonces cualquier elemento utilizado para la fe puede transformarse en una cuestión legalista y sin sentido. Y aquí Jesús utiliza estas tinajas y los pone al servicio de la fiesta y de la familia. Pone la religión al servicio de la familia. Pone estas tinajas para el uso ritual de los lavamientos que hacían los judíos en el camino de ser las que portaban ese milagro de transformación de agua en vino. Notemos en el versículo 7 que dice, el versículo 6, que habían 6 tinajas de piedra y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Si hacemos números, encontramos que en cada tinaja cabían como 20 o 25 litros de agua. Y son 6 tinajas. Multiplicando, tenemos entre 200, 400 litros de vino que salen del agua de las tinajas. Una provisión abundante. El milagro que Jesús hace manifiesta el deseo de Dios de suplir en abundancia. Conoceréis la verdad os hará libres. Conoceréis la vida y la vida en abundancia, menciona Juan también en el capítulo 10. Entonces, tenemos que esta provisión es abundante y es de calidad. Notemos que
estas tinajas que se llenaron hasta el borde, hasta su capacidad máxima, se transforman en un vino que el maestresala se sorprende de su calidad. Incluso va el novio de la fiesta y le dice: mira, no entiendo qué pasó. ¿Cómo es que has guardado el mejor vino para después de iniciada la fiesta, cuando la costumbre es ofrecer el mejor vino al principio? Y cuando la gente ya ha tomado de suficiente, tal vez ya no es muy sensible a la calidad del vino, entonces se le da cualquier vino, pero tú has hecho lo contrario y aquí está el mejor vino. Una provisión de calidad. En el versículo 11 nos menciona que Jesús hizo este principio de señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. El capítulo 1 de Juan presenta a Jesús, el Verbo de Dios, el eterno Verbo de Dios, en su gloria celestial. Él es el resplandor de la gloria de Dios. E incluso en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Verbo eterno de Dios, ha manifestado su gloria al encarnarse. Y ahora en este capítulo 2, en una fiesta comunitaria y familiar, como unas bodas, en un pueblito insignificante, en medio de una necesidad, Jesús resplandece con su gloria, manifestó su gloria. Y eso me lleva a pensar que incluso en situaciones problemáticas, Dios se hace espacio para mostrar su gloria. Y que en cada hogar hay elementos que pueden señalar la gloria de Dios. La gloria de Dios. El milagro del matrimonio manifiesta la gloria de Dios. Que dos personas se encuentren, se profesen amor, establezcan un pacto de fidelidad, de permanencia. Ese es un milagro, eso muestra la gloria de Dios. Que cada día vivamos en las familias el perdón y la paciencia, la reconciliación y la buena voluntad, eso es parte de la manifestación de la gloria de Dios. También en el versículo 11 nos dice que este hecho de Jesús desafía a la fe. Sus discípulos creyeron en Él. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, en una familia es posible hacer espacios también para la fe, para que la gracia de Dios se pronuncie, se promulgue, se anuncie. Y me recuerda que hace poco en toda España, hace un mes o menos, un poquito más tal vez, se hizo todo un movimiento en los hogares, de invitar a hogares, para que los hogares cristianos inviten a sus vecinos y amigos, para que sea un medio de promulgar la fe, para que la gente escuche la palabra de Dios y pueda dar pasos hacia el Señor. Entonces, en este pasaje encontramos mucha enseñanza respecto a la presencia y la gracia de Dios, a cómo Dios, por medio de Jesús, quiere bendecir el hogar y transformarlo en un espacio de gracia y de gloria. También hay elementos que en la noche conversaremos en forma más dialogal sobre ciertas inquietudes teológicas, más bien. ¿Cómo es que la madre consigue de Jesús este milagro? Y aquí hay una tradición muy fuerte, la tradición católica, que dice pues la madre tiene bastante capacidad de ejercer palanca con Jesús,
porque es su madre y todo el elemento de la madre de Jesús como corredentora y todo lo demás. En la tradición evangélica encontramos más bien la oportunidad de Jesús de afirmar su ministerio. ¿Qué tenemos tú y yo que ver con esto? No ha llegado mi hora. La hora, como veremos esta noche, tiene que ver ya con el camino hacia la cruz. Jesús es autónomo, depende del Padre antes que de la Madre, del Padre Celestial antes que su Madre terrenal, para definir su ministerio y su vocación. Ese es un elemento en el que no vamos a entrar ahora. Y otro es el elemento de los hermanos de Jesús. Hermanos y hermanas de Jesús que en casi todos los evangelios se mencionan y que para los protestantes es un resultado natural de una familia que después de que nació Jesús, José y María tuvieron una vida marital normal y tuvieron más hijos. Para la tradición católica más se interpreta esto como que no son hermanos de Jesús, sino primos, y hay algunos argumentos que van en ese favor. Y en esta noche tendremos oportunidad de dialogar un poquito más. Pero basta para esta hora terminar nuestra reflexión afirmando que Dios, el creador de la familia, el inventor del matrimonio, el que santifica por medio de su Hijo en las bodas de Canaán el matrimonio y la familia, también quiere bendecirnos, afirmarnos en nuestra vocación, visitarnos como familia, Jesús, mostrarnos su gloria y su gracia en provisión, en paz, en tranquilidad, en sosiego y en todas sus bendiciones. Y vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu interés con la familia, con los matrimonios. Te damos gracias que así como fuiste invitado a las bodas de Canaán y aceptas también la invitación a nuestras bodas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Y en esta mañana te invitamos, Señor, una vez más. Recordamos que nuestras familias tienen origen en el corazón amoroso del Padre que nos creó con esa capacidad de formar familias, de establecer matrimonios, de criar nuevas generaciones para tu honra y tu gloria. Y en esta mañana te damos gracias también, Señor, por este pasaje preservado en la Escritura, que nos muestra tu capacidad de socorrernos, de ayudarnos, de utilizar incluso los recursos designados a la religión para el bienestar de la familia. Y por tu capacidad, Señor, de hacer provisiones de calidad y de abundancia en medio de un tiempo de bastante problema económico y dificultades financieras, Señor, en el que se debate nuestro país, nuestra región, nuestro mundo. Gracias porque podemos confiar en ti y esperar en ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén.